Buenas noches, hermanos, o buenos días, o buenas tardes, depende la hora que usted va a escuchar este devocional. ¿Ven? Bueno, quiero compartir en parte de este devocional que me ha dado el Señor, mirando el mundo en estos tiempos como está, mirando la televisión como está, y me he puesto un poco a leer la palabra, a buscar, porque algo de lo que sucede en este mundo tiene que estar en la Biblia. Algo de acá tiene que sacarse para el mundo, de lo que está en la palabra del Señor. ¿Ven? Bueno, y al leer la Biblia me encontré con versículos hermosos. Bueno, toda la palabra es hermosa. Allí en Números, amén, capítulo 12 y el versículo 9, allí vamos a hablar un poquito y después varias citas bíblicas también para aprender un poquito de lo que está sucediendo en estos tiempos. ¿Ven? Bueno, acá en Números habla de María, Aarón, cuando murmuraron contra Moisés, el título, ¿ya? Y dice así en 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Ven? Vamos a hablar un poquito de la lepra. ¿Ven? ¿Ya? Cuando yo empecé a buscar esta palabra y quise aprender un poquito más sobre todo aquello que está sucediendo ahora, y me encontré también allí con una palabra que se encuentra en Levíticos, ¿ya? Donde habla ahí sobre la lepra en el capítulo 12, si usted lo lee completo, el 13, más bien decir el 13, ya, Levíticos 13, y lo lee completito el versículo 13. Hay harto que aprender allí, ¿ya? Y ahí habla Jehová a Moisés y a Aarón diciendo cuando el hombre tuviera la lepra, ¿ya? Y habla cómo viene la lepra. No era que llegaba y venía y decía uno, es leproso, no. Venían, daba señales que la persona tenía la lepra, ¿no es cierto? Y cuando leímos allí en Levíticos 13, dice que la piel, el cuerpo, se hinchaba. Amén. Y amanecían con manchas, todos aquellos, y se traía a la persona ante el sacerdote la observaba y la miraba y veía que era lepra que tenía por la señal, el hinchazón, que se empezaba a poner blanco, todo aquello. Amén. Y allí viene donde se apartaban, la sacaban fuera de la ciudad, a un lugar apartado, y la tenían ahí por 7 días, y luego el sacerdote la volvía a revisar cómo estaba, cómo era el avance de la lepra, y si la lepra seguía avanzando, 7 días más tenía la lepra. Amén. Y así examinándole y viendo cómo iba avanzando la lepra, al final que se la apartaban. ¿Ven? Cuando yo veo y leo la palabra y la traigo a estos tiempos, nosotros hoy en día tenemos un gran virus, ¿no es cierto? Y ese virus lo lleva inmediatamente a nosotros a apartarlo y a hacer una cuarentena, ¿no es cierto? Los lleva a apartarlo, los lleva a un lugar para no contagiar a los demás. ¿Bien? Tenemos que guardar distancia. Aquí en este capítulo entero habla de guardar la distancia. Tenían que cubrir su rostro de la lepra. Hoy en día tenemos nosotros que cubrirlos con mascarilla para no contagiarlo de este virus, ¿ya? En ese tiempo se protegían para que no se fueran a contagiar los demás con la lepra, ¿no es cierto? Y hoy en día podemos ver todo esto, de que es así. Este virus lo ha llevado también a guardar distancia,
a cubrir nuestro rostro, los lleva a apartarlo de aquello y los llevan a estar en cuarentena 7 días y lo están examinando ahí los médicos y ven si se avanza y se avanza, lo pasan a la UCI, después de ahí lo entuban a las personas y si ya no es más parte, muere con este gran virus, ¿no es cierto? Que empieza a comerle ahí parte de infectarse, se infectan los pulmones, que yo digo, es como una lepra que se pega a los pulmones y no puede respirar y la gente al final termina muriendo. Entonces, cuando ve el Antiguo Testamento que habla de esto, de los leprosos, de que tenían que guardar la distancia, cubrirse, apartarse, el sacerdote las veía, las examinaba, todo aquello, veía los avances y depende cómo iban mejorando o empeorando. ¿Ven? Entonces, cuando vemos a nosotros en estos tiempos, usted se ha dado cuenta que en parte de todo esto también lo ha llevado a eso, apartarlos, guardar distancia, cubrir nuestro rostro y los que ya lo tienen este virus, 7 días apartado, si ve los médicos que no pasa nada, 7 días más y después otra vez 7 días más, 14 y al final han estado cerca de un mes muchas personas en el hospital y viendo que puede haber alguna mejoría, ¿no es cierto? Entonces yo lo llevaba a estos tiempos. Podemos ver que allí la desobediencia de María, ¿no es cierto? Allí porque cuando leíamos la palabra del Señor hablaba de María, ¿ya? Y de Aarón, ¿no es cierto? Que hablaron contra Moisés. Y ahí el Señor pone en María esta famosa lepra, ¿no es cierto?, en María, ¿ya? Y podemos ver como leíamos anteriormente, va dando indicación, como el cuerpo se va manchando, se pone blanco el pelo y todo aquello, ¿no es cierto? Y eso es para que nosotros cuando leímos la Biblia podamos entender que en estos tiempos está pasando casi lo mismo, ¿no es cierto? Y la gente queda con secuela, mucha gente que yo he conocido ha quedado con secuelas y personas que yo conozco han quedado con secuelas sobre este gran virus que está a través del mundo entero. Y como veíamos antiguamente, en Levítica, que siempre estaban ahí el lavado de manos y el lavado de manos y lavar las manos, que lavaba la cara. Hoy en día es lo mismo, lo que mismo lo están diciendo los médicos, lavarse bien, lavar la cara si salimos, estamos muy cerca de la gente, lavarse las manos. En el Antiguo Testamento también en la lepra tenían que ser lo mismo, lavarse las manos, lavarse la cara, todo el tiempo estar en ese hábito de lavarse para poder guardarse de que no pueda ser uno contagiada, ¿no es cierto? Y vemos allí a María, ¿no es cierto?, que vino la lepra sobre ella. Y vemos, hermanos amados, que en estos tiempos tenemos que cuidarlo de la lepra, ¿no es cierto? O sea, de este virus. Pero también en el Antiguo Testamento, cuando los habla de la lepra, podemos ver que también hay una lepra espiritual. Amén. Cuando nosotros empezamos allí en nuestros corazones, ¿ya?, a guardar cosas que hacen daño, que hacen mal, que lo hace mal al corazón, a nosotros, y empezamos a entrar en una lepra espiritual. ¿Amén? Así como hablamos de la lepra que se hincha, el cuerpo se mancha, se empiezan a poner blanco el pelo y todo lo que dice en el Antiguo Testamento. Y hablamos ahora de esta gran lepra espiritual. ¿Amén? Esta también tiene un principio, cómo empieza esta lepra espiritual. Empieza muchas veces nosotros como decayendo, sin ánimos de orar, sin ánimos de tal vez congregarlos. Sabemos que no los podemos congregar en una iglesia, pero sabemos que los podemos congregar a través de este mismo medio en la cual estamos hablando de la palabra del Señor. No leemos la Biblia, todo no nos parece bien, nos enojamos muchas veces y sin darlo cuenta empieza a entrar una lepra en nuestros corazones y empieza a agonizar nuestro espíritu. ¿Ven? Empezamos a enfermarlo espiritualmente
porque los pasa casi lo mismo que pasó con María, ¿no es cierto? María y Aarón que empezaban a murmurar contra Moisés, ¿entiendes? Y Dios estaba viendo todo aquello y le mandó esa lepra. Pero hoy en día nosotros, hermanos, como que sin darnos cuenta a lo mejor, está entrando esa lepra a nuestros corazones. Amén. Y de eso tenemos que cuidarlo. Así como físicamente en estos tiempos lo estamos cuidando de este virus, ¿ven? Y en el Antiguo Testamento los cuidamos, se cuidaban de la lepra, no ser contagiados, eran apartados, lejos de la ciudad y tenían que tocar campanas, soy leproso, y la gente se apartaba de los leprosos. Nosotros también hoy en día tenemos una gran lucha con nuestra lepra espiritual. ¿Ven? Entonces desde ahí nosotros tenemos que clamar al Señor, pedirle al Señor como habla allí en Lucas 5:12, donde llegó Jesús y había un leproso y le pidió que lo limpiara, ¿no es cierto? Y Dios lo limpió. Amén. Nuestro Dios lo limpió. Nosotros cuando sentimos esto, empezamos a sentir este principio de esta lepra espiritual en nuestros corazones, entonces vamos a Jesús y le pedimos que limpie nuestro corazón, que no se pegue esta lepra como se pega allí en el pulmón este virus y que dice que es como materia, es algo que aprieta el pulmón y no se puede respirar allí. Pues que esta lepra espiritual no apriete nuestro corazón y ya no los deja ni siquiera clamar al Señor. ¿Bien? Entonces tenemos que pedirle al Señor que los limpie nuestro corazón y que saque todas las impurezas, toda la inmundicia de nuestros corazones. Porque si no le pedimos al Señor que limpie nuestros corazones, esta lepra espiritual va a seguir avanzando en nosotros. Y al seguir avanzando de pocos, vamos a morir espiritualmente. Por eso es tan importante examinar nuestro caminar, cómo estamos en estos tiempos caminando en el Señor. Y si hay algo en nuestros corazones, Dios es grande y Dios es bueno, Dios es misericordioso. Así como limpió a este leproso, Dios puede limpiar esta lepra espiritual, para que no siga avanzando en nosotros hasta llegar al extremo de morir. Si estos hombres que tienen este virus, si no llegan a un hospital para que lo atienda un médico, ese virus avanza y mueren. ¿Bien? Pero cuando llegan estas personas a las manos de los expertos, de los grandes médicos, los médicos luchan por salvarlos. ¿Bien? Dios no lucha para salvarlo. Él tiene la sanidad. Él tiene la sanidad. Cuidémoslos, hermanos amados. Cuidémoslos en medio de esos tiempos. En medio de tiempos difíciles, tiempos complicados. Cuidámoslo nuestro corazón. Que no haya una lepra en nuestros corazones, sino entreguémosles al Señor y que limpie nuestros corazones y saque toda esa lepra, como decía anteriormente, todas esas inmundicias y ponga en el corazón nuestro Señor sanidad para el alma, para nuestros corazones, para que estemos fortalecidos para los tiempos difíciles que has de venir. He querido compartir esto, hermana, del Antiguo Testamento, en Éxodo, habla allí de la lepra, habla en Levítico, que tomé la parte de allí donde hablaba también de aquello, habla en Éxodos 30, 18, ahí habla del lavado de manos, y podemos leerla y vaya descubriendo ahí cuál importante es que en esos tiempos, a estos tiempos, guardar distancia, la higiene de lavarse las manos, la mascarilla. Bueno, esta ley fue dada para los israelitas hace más de 3.500 años, ¿ven? Por lo menos de lo que se ha estudiado, o a lo mejor no creo que esté equivocada, pero más de alguno me lo va a corregir, ¿ya? Y cuidémoslos, hermano, en estos tiempos cuidémoslos. Si usted se siente decaído, sin ganas de orar, cuídese. Principio de lepra. Si no lee la Biblia, principio de lepra. Si no lo gustan muchas veces cuando se los tiran las orejas, como digo yo, bueno, como decía yo, principio de lepra.
cuidémoslos para que estemos sanitos nuestros corazones, limpios nuestros corazones, que no estén contaminados con nada que hace daño a nuestra gran comunión con Dios. Amén. Dios le bendiga en esta hora. Quería compartir esta porción bíblica que se encuentra allí, como le decía anteriormente, está en Levíticas, ya, y habla allí de Moisés y de María y de Aarón, ya, la lepra que tuvo María, y habla allí en Éxodo. Habla también de la lepra, cómo era la lepra antiguamente, cómo sufrían los hombres que tenían la lepra. Y en el Nuevo Testamento, en Lucas, podemos ver al sanador de la lepra, que es nuestro Jesús. Amén. Dios les bendiga en gran manera, sea muy bendecida esta palabra en sus vidas, en sus corazones, y a cuidarlos y a guardarlos de esta lepra espiritual, para que Dios los limpie y quite toda inmundicia de nosotros. A Dios sea la honra, a Él sea la gloria, y sea toda la honra para nuestro Señor, el gran Dios, el que los lava, los limpia de todo pecado. A Él sea la gloria. Amén.